Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de Josué, capítulo 14. Esto es lo que recibieron como heredad los israelitas en el país de Canaán, lo que les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun, y los cabezas de familia de las tribus de Israel. El reparto para las 9 tribus de Israel y la media tribu se hizo a suertes, como Yahvé había ordenado por medio de Moisés, porque Moisés había dado su heredad a las 2 tribus y media de Transjordania, sin dar a los levitas heredad entre ellas. Pues los hijos de José vinieron a formar 2 tribus, Manasés y Efraín, pero a los levitas no se les dio ninguna parte en el territorio, sino solo ciudades para residir, con los pastos correspondientes para sus ganados y su hacienda. Como Yahvé había mandado a Moisés, así hicieron los israelitas en el reparto de la tierra. Se acercaron los hijos de Judá a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefuné, el kenicita, le dijo: Ya sabes lo que le dijo Yahvé a Moisés, el hombre de Dios, de ti y de mí, en Cades Barnea. 40 años tenía yo cuando Moisés, siervo de Yahvé, me envió de Cades Barnea a explorar esta tierra, y yo le di un informe con toda sinceridad. Los hermanos que habían subido conmigo desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel a Yahvé mi Dios. Aquel día Moisés hizo este juramento: Te juro que la tierra que ha hollado tu pie será heredad tuya y de tus hijos para siempre, porque has sido fiel a Yahvé mi Dios. Pues ahora mira cómo Yahvé me ha conservado con vida según lo prometido. Hace 45 años que Yahvé le dijo esto a Moisés, cuando Israel iba por el desierto, y ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Conservo todo mi vigor de entonces para combatir y para ir y venir. Dame ya esta montaña que me prometió Yahvé aquel día. Ya entonces supiste que hay en ella anaquitas y ciudades grandes y fuertes. Si Yahvé está conmigo, los expulsaré, como me prometió Yahvé. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefuné, y le dio Hebrón por heredad. Por eso Hebrón
sigue siendo hasta el día de hoy heredad de Caleb, hijo de Jefunet el kenicita, por haber sido fiel a Yahvé, Dios de Israel. El nombre primitivo de Hebrón era Kirjat Arbat. Arbat era el hombre más alto entre los anaquitas, y el país vivió en paz tras la guerra. Oración. Santo eres tú, Señor Dios nuestro. Gracias te damos por todo lo que haces por cada uno de nosotros, a pesar de nuestros pecados. Bendito eres, Señor Dios nuestro, y concédenos la gracia de mantenernos fiel a tu santa palabra. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, que nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Gregorio Medina, desde su canal de la Santa Biblia Hablada. Es un gusto compartir con ustedes a esta hora, en este día, la Santa Palabra de Dios, e invitarlos con humildad, e invitarlos con sencillez a enamorarse cada día de la palabra de Dios, ese manjar sustancioso que nos nutre el alma, que nos nutre el espíritu y que nos habla para que nosotros también podamos llegar a ser santos como Dios es santo. En este día viernes, ya terminando esta semana, donde te invito a ti para que coloques ante la presencia de Dios tu vida, tu familia, tu empleo, todo lo que tienes, dándole gracias a Dios por la semana que está a punto de terminar, pidiéndole a Dios que derrame la gracia sobre ti cuando des inicio a una nueva semana, que es la semana de bendición. Semana que se coloca todo en manos de Dios. Es que Dios es grande, es que Dios es misericordioso para con cada uno de nosotros. Por eso no tengas miedo de presentar ante Dios todas tus súplicas, todas tus necesidades, ya cuando estamos a punto de finalizar una semana y empezar otra en el nombre de Dios. En este día vamos a escudriñar el capítulo número 14 de este libro de Josué, donde nos va a presentar la continuación de lo que es las tribus de Israel, pero en una descripción de las tres grandes tribus al oeste del Jordán, de estas tribus que están ubicadas al oeste del Jordán. Y desde el versículo 1 nos va a decir así: esto es lo que recibieron como heredad los israelitas en el país de Canaán, lo que les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun, y los cabezas de familia de las tribus de Israel. Y aquí en adelante va a desglosar cómo fueron las partes y aquellos que recibieron la heredad que se les había prometido al pueblo de Israel al llegar al país de Egipto. Los encargados de repartir la heredad, en primer lugar aparece el sacerdote llamado Eleazar, siervo del Dios Altísimo. Después aparece Josué y después las cabezas de las familias de las tribus de Israel, quienes eran partícipes también
para la distribución de las tierras en el país de Canaán. Y este reparto se dio entre 9 tribus y media, que es la tribu de Manasés, la tribu de Efraín. Y esta media tribu también tomó parte y posesión de la tierra que iban a poseer, como era la tierra de Canaán. Y es aquí que Yahvé había ordenado esto por medio de Moisés, y le correspondía a Josué, hijo de Nun, ser partícipes también de este reparto, ya que él es el sucesor de Moisés. Porque Moisés había dado su heredad a las 2 tribus y media de Transjordania, sin dar a los levitas heredad entre ellos. ¿Por qué 9 tribus y media? Porque recordemos que antes de pasar el Jordán se quedaron otras tribus al otro lado del Jordán, y solamente pasaron las 9 tribus y media del pueblo de Israel, más los levitas, quienes se les va a otorgar ciudades con buenos pastos para poder dar de comer a sus ganados, ya que ellos no tenían parte ni heredad en la repartición de la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que le había prometido también a Moisés. Y en este mismo capítulo 14 del libro de Josué vamos a encontrar una parte también de suprema importancia para que nosotros la tengamos en cuenta y no la dejemos pasar. Y es que el versículo 9 de este capítulo 14 dice así: aquel día Moisés hizo este juramento: te juro que la tierra que ha hollado tu pie será heredad tuya y de tus hijos para siempre, porque has sido fiel a Yahvé mi Dios. Aquí nos empieza a vislumbrar también la fidelidad. Esa fidelidad, porque toda la adoración, toda la gloria le corresponde a Dios. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Ser fieles a Dios. Y te pregunto a ti, ¿cómo está tu fidelidad para con Dios? ¿Le eres fiel o le eres infiel? Porque ha sido fiel a Yahvé, mi Dios. Se les da la parte de la heredad porque han sido fieles. ¿A quién? A Yahvé. Han sido fieles a Dios. Nosotros también tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que estar del lado de Dios. No podemos estar en contra de Dios, sino que tenemos que manifestar nuestra fidelidad al Señor, no andar detrás de otros dioses, sino mantenernos fieles a Yahvé, nuestro Dios. Aquel día Moisés hizo este juramento: te juro que la tierra que ha hollado tu pie será heredad tuya y de tus hijos para siempre, porque has sido fiel a Yahvé, mi Dios. Pues ahora mira cómo Yahvé me ha conservado con vida, según lo prometió. Hace 45 años que Yahvé le dijo esto a Moisés, cuando Israel iba por el desierto, y ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Y es que nosotros tenemos que aprender a mantenernos fieles al Señor. Tenemos que aprender a mantener la fidelidad, la confianza puesta en las manos de Dios. Y es que no tenemos que dudar de Dios. No tenemos que ir a buscar un santero, un hechicero, un rezandero, un palero. No, sabemos dónde está la cura para nuestras enfermedades, y es el último al cual acudimos, y no acudimos al principio. Es que Dios se le da el primer lugar en medio de nuestra vida, en medio de tu vida, y que mantengamos la fidelidad, que seamos fieles al Señor, que no lo estemos cambiando por otras cosas que no son Dios, el Dios verdadero. Por eso
La palabra de Dios centra también su atención en la fidelidad. Esa fidelidad que también marcaron a los hijos de Judá a Josué en Gilgal. Se acercaron los hijos ¿de quién? De Judá, para manifestarle al Señor, pero no se dejaron llevar por los impulsos, sino que fue una persona humilde y sencilla y que pudo también llevar la fidelidad a Dios hacia adelante, manifestándosela a los demás. Así que ánimo, no tengas miedo de mantener tu fidelidad al Señor, no tengas miedo de confiar plenamente en Dios, no tengas miedo de estar al lado de Dios y de enamorarte cada día más de la santa palabra de Dios. Así que escucha la palabra de Dios que dice: porque han sido fiel a Yahvé, mi Dios. La fidelidad es importante en medio de nuestra vida. La fidelidad a Dios, requisito importantísimo para poder llegar también al reino de los cielos. Que se mantengan y nos mantengamos fieles a la doctrina del Señor, que nos mantengamos fieles a sus preceptos, que nos mantengamos fieles a sus mandamientos, los cuales no podemos dejar pasar a un lado, sino que tenemos que asumirlos también como nuestro, y eso nos motiva el Señor a seguir caminando, a seguir luchando, a seguir confiando en esa misericordia de Dios. Ánimo, no tengas miedo. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga a tu familia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.